Mi nombre es Jimena Formiglia, soy coordinadora de la Comisión de las Personas en Conflicto con la Ley Penal, junto con Martín García Ongaro, y le damos la bienvenida a todas y bienvenidos todos a la charla que se trata sobre cárcel y pandemia, ¿sí? Bueno, la finalidad de este conversatorio fue hablar sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, precisamente en esta charla, y del impacto que tuvo la pandemia en las medidas de prevención por COVID en los derechos de tales personas, ¿sí? Contamos obviamente con la presencia de distintos profesionales que nos van a dar distintas ópticas interdisciplinarias respecto de los derechos de estas personas. Ahí me está diciendo Claudia que no escucha nada. No tiene micrófono. A mí me parece como que no tiene micrófono directamente. A ver. Claudia. Sí, a mí tampoco me aparece como que no tiene nada directamente. No sé desde dónde está conectada. Claudia. No. Que salga y vuelva a entrar de última. Sí, exactamente. Eso le estoy diciendo. Bueno, mientras tanto, sí, mientras tanto. A ver, habilita. Mira. A ver si puede. Bueno, ahí está, ahí apareció. Ahora sí. ¿Claudia? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, repito un poquito así todo. Entonces, bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Contamos entre las expositoras y los expositores a Claudia Cesaroni, a Martín Saravia, a Sebastián Castelli y María Eugenia Kovacic, ¿sí? La finalidad del conversatorio, Claudia, sí te repito un cachito, la finalidad del conversatorio es hablar un poco de los derechos humanos, por sobre todo de las personas privadas de su libertad, y del impacto, obviamente, de la pandemia y de las medidas de prevención por COVID en tales derechos y en contexto de encierro, obviamente desde una óptica disciplinar. Como ya, bueno, repito nuevamente, son 15 minutos de exposición, y luego abrimos a debate, ¿sí? Por lo tanto, todos nosotros vamos a estar atentos a las preguntas. La primera persona en exponer es Claudia Cesaroni. A ver si puedo estar. Es Claudia Cesaroni, voy a hacer una mínima presentación. Es abogada, magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, también conocido como CEPOC, y de la Red Argentina No Baja. Autora, entre otros tantos libros, de La vida como castigo, del excelente libro Masacre en el Pabellón Séptimo, muy recomendable, y Un partido sin papá. Así que, Claudia, tenés 15 minutos para exponer. Te voy a estar contando, así que todo tuyo el tiempo. Bueno, ¿Me escuchás, Claudia? muchas gracias. Sí, sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy andaba diciendo por ahí que me encantaría también estar en forma real, después de surcar la ruta 5 ahí en la universidad, frente a la plaza, que yo tantas veces he disfrutado tanto, así que esperemos que pronto sea posible.
Eh, bueno, mis 15 minutos. Eh, Desde que se decretó la emergencia sanitaria, el 12 de marzo, se decretó la emergencia sanitaria en nuestro país mediante un decreto de necesidad y urgencia. 3 días después, o sea, el 15 de marzo, nosotros desde el CEPOC planteamos una cosa que nos parecía evidente, pero que a la luz de lo que después pasó no era evidente, y entonces eso remarca la necesidad de insistir sobre lo que a veces nos parece obvio, pero no lo es. Y eso que nos parecía evidente era plantear cómo se traducía, cómo se traducía la emergencia sanitaria y las políticas públicas de cuidado al interior de las instituciones de encierro. En eso que empezamos a denominar, sin mucha originalidad, coronavirus y encierro, porque tratábamos de pensar no solamente en el mundo de la cárcel, en el espacio carcelario, sino en todos los espacios de encierro, en todas las instituciones de encierro que exceden a la cárcel. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo se va a traducir esto en los institutos de menores? Que ahora ya no se llaman institutos de menores, sino tienen otros nombres eufemísticos, pero siguen siendo lo mismo, institutos de menores. En los hogares de niños y niñas, es decir, espacios donde hay niños, niñas, incluso bebés alejados de sus familias por diversos motivos, no por causas penales, en los neuropsiquiátricos, en las comisarías y por supuesto en las cárceles, en las alcaidías y por supuesto en las cárceles. Y en los lugares de atención para drogodependientes, que son espacios de los que poco se habla, poco se conoce, que son también lugares de donde las personas no pueden salir libremente. Y esto que nos parecía un poco esta primera pregunta, de bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo llegan las políticas de cuidado? ¿Cómo se expresa la emergencia sanitaria en los lugares de encierro? Al mismo tiempo nos empezaba a llegar a nosotros como una pregunta novedosa, porque recién llegaba la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo veíamos que de todos los lugares del mundo, con esto de que nosotros recibimos la problemática de la pandemia una vez, mientras estaba sucediendo, y ya venía sucediendo hace meses en otros países del mundo, lo que nos empezaba a llegar es, bueno, en tal país están liberando a miles de presos y presas o están abriendo los lugares de encierro para que salgan personas para tratar de disminuir un poco el hacinamiento, porque una cosa que parecía obvia era que el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias contribuían, como a cualquier otro virus, a que se desarrollara el coronavirus. Lamentablemente, y nosotros empezamos a plantear en ese primer documento, en ese primer, ni siquiera era un documento, eran tweets, posteos, como uno empieza a hablar de las cosas en estos tiempos, empezamos a plantear, bueno, a ver, miremos dentro de la cárcel, y de los lugares de encierro, ¿quiénes son las personas que deberían irse sin duda a su casa? Si el presidente de la Nación nos está diciendo que las personas de más de 60 años son personas de riesgo y que las personas que tienen determinada condición física son con personas de riesgo y que tienen que quedarse en su casa y que no tienen que ir a trabajar ni salir a la calle en esos primeros días cuando todavía no había cuarentena para todos, pues entonces vamos a ver los lugares de encierro. ¿Hay personas mayores de 60 años? ¿Hay personas que tengan condiciones físicas que las tornan vulnerables a cualquier enfermedad? Por supuesto que las hay. Hay personas mayores de 60 años, hay personas diabéticas, hay personas inmunodeprimidas, hay mujeres embarazadas, hay mujeres que están con sus niñes. Lo primero que dijimos es, todas estas personas deberían irse a su casa con arresto domiciliario mientras dure la emergencia sanitaria. Lo segundo que dijimos es, qué mal, qué cosa rara, qué decisión equivocada la que toman los jueces de ejecución, que a las personas que ya tienen salidas transitorias, o sea, que salen y entran de la cárcel, en lugar de decirles, quédense en su casa hasta que termine la emergencia sanitaria, las mandaron de vuelta a la cárcel, ¿no? O sea, una medida regresiva, que en lugar de disminuir el hacinamiento, lo potencia o no lo disminuye al menos, y que regresa de un derecho que esas personas ya tenían. Estamos hablando de personas que por ahí hace 2, 3 años que tienen salidas transitorias, se van una vez por mes, una vez por semana a su casa, pasan el fin de semana, vuelven a la cárcel, han perdido eso, totalmente. Hace meses que están sin salir a la calle. Es una medida totalmente regresiva que tomaron los jueces de ejecución nacionales y que afecta a poblaciones como las que tienen ustedes en La Pampa, de la unidad 4, de la unidad 30, de la unidad 13.
y de la 25. Bueno, seguimos pensando, ¿qué otras personas deberían irse a su casa? Las personas que están en término de acceder a la libertad porque tienen la condición jurídica para acceder a la libertad. Personas que, por ejemplo, ya cumplieron 2/3 de la condena, entonces tienen derecho a su libertad condicional, personas que les falta muy poquito, por ejemplo, para la libertad asistida, o también personas que han cometido delitos leves y entonces tienen condenas cortísimas de 8 meses, de 9 meses. ¿Qué sentido tiene que pasen ese tiempo privadas de libertad en el medio de una pandemia, cuando no van a recibir ningún tratamiento penitenciario, si fuera cierto que ese es el objetivo por el cual las personas deben estar privadas de libertad, que es otro tema del que dudamos mucho? Bueno, esto que empezamos a plantear, al mismo tiempo lo empezaron a decir, por lo menos formalmente, la Cámara Nacional de Casación Penal, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Provincial de la Provincia de Buenos Aires de Casación Penal. Pero, ¿qué pasó? En el medio de esa situación comenzó a haber hechos de reclamos de algunas unidades en Santa Fe, en Corrientes, en Buenos Aires, y como estas libertades no se decidían con la suficiente prontitud que considerábamos todos quienes estábamos trabajando en ese tema que era necesario, hubo una protesta en la cárcel federal de Devoto, el 24 de abril. Y en este contexto, este elemento fue tomado como un elemento de combate contra el gobierno, y los medios de comunicación y cierto sector de la derecha más brutal construyó una especie de sentido común de que se estaban abriendo las cárceles para miles de violadores y asesinos, y eso frenó las decisiones judiciales, las frenó de un modo brutal. Yo creo que además la inmensa mayoría, lo digo con todo respeto, pero con toda sinceridad, carecen del suficiente coraje como para tomar las decisiones que tienen que tomar, sin temer la reacción mediática o la reacción política o de ciertos sectores del poder político que amenazó con tomar decisiones represalias, como son juicios políticos o amenazas de juicios políticos. Y entonces, esto que parecía una medida que era puramente, o que debía entenderse como una medida puramente sanitaria en el contexto de una emergencia sanitaria, que es, váyanse a su casa los que tengan derecho a irse o los que corren riesgo de vida, quedó absolutamente detenido, y esas libertades que deberían haber sido de a cientos de personas se transformaron en libertades por goteo. Todos quienes litigamos en algún ámbito que tenga que ver con la ejecución penal hemos tenido rechazos inentendibles, rechazos de excarcelaciones de personas que están con prisión preventiva, rechazos de libertades condicionales de personas que las tienen derecho a tenerlas desde hace años. Estoy hablando de 2 casos propios, pero cualquier abogado o la abogada que litigue en estos meses podrá contar sus propios casos. Paradójicamente hemos tenido situaciones de libertades, porque además otra variable que se introdujo, a mi juicio equivocadamente, fue la variable del delito grave, ¿no? Digamos, las cámaras de casación introdujeron como una recomendación, ya que no son órdenes, a los tribunales inferiores de que tuvieran especial cuidado en el caso de delitos graves. Y esto es un problema, porque nuestro planteo era, pero si es un tema que tiene que ver con la emergencia sanitaria, la condición que debe tomarse en consideración justamente es la de la salud de la persona, no del delito que haya cometido. El delito es otro tema. Ya fue juzgado y condenado por el delito. Esa introducción de la cuestión del delito grave obstaculizó algunas de las libertades a las que las personas tenían derecho por su condición física. Yo creo que en el caso de las instituciones no carcelarias, ni siquiera sabemos. No sabemos qué pasa, por ejemplo, en instituciones, prácticamente no lo sabemos, neuropsiquiátricas, no sabemos qué pasa en instituciones de atención para drogodependientes.
Sabemos en el caso de los institutos de menores que hay casos de coronavirus, al menos en la capital federal, y de hogares de niños también sabemos, pero con toda la dificultad que supone tener datos ciertos de cuántos niños, niñas y adolescentes están contagiados. Y lo que sabemos, yo antes de venir a esta reunión, y voy a usar los últimos minutos que me quedan para eso, las demandas, porque lo que sucedió en medio de esta discusión el 24 de abril fue que los presos de la cárcel de Devoto hicieron un reclamo que tomó Estado público porque ellos tomaron los techos, ¿no? Que es una de las maneras en que los presos pueden hacerse escuchar, con batucadas o golpeando cosas, prendiendo fuego de colchones o tomando los techos, como en este caso. Es muy importante tener en cuenta que en este caso tomaron los techos, uno se cayó, 2 fueron baleados con balas de plomo, y a esos 3 que cayeron en un hospital, se les descubrió que estaban infectados. O sea, se descubrió que estaban infectados aleatoriamente, ¿no? Porque eran asintomáticos. Con lo cual, muchos más podían estar infectados. Sin embargo, no se hicieron testeos masivos, porque en ese momento se consideraba que eso no era necesario, salvo que hubiera manifestaciones de otros síntomas, y entonces al día de hoy no sabemos cuántas personas pueden estar, por ejemplo, infectadas en la cárcel de Devoto o en otras unidades del sistema. Lo que sí sabemos es que muchos de los problemas que eran previos a la pandemia, las condiciones sanitarias, la falta de atención médica, sumado a situaciones que se han agregado, la falta de alimentos, la falta de trabajo. Recién me acaban de comentar de la unidad 4 de La Pampa el reclamo de que no hay trabajo, el absoluto atraso brutal en los modos en que se hacen los informes criminológicos, ¿no? Durante estos meses hemos escuchado muchas veces: las libertades de los detenidos son una responsabilidad de los jueces, ¿no? Es responsabilidad de los jueces. El Poder Ejecutivo dice, no, esto no es mi problema. Y nosotros hemos dicho, eso es falso, porque los jueces actúan, o no actúan, o deciden a favor o en contra de una libertad, en base a informes que elabora el servicio penitenciario. El servicio penitenciario depende directamente de los poderes ejecutivos, obviamente, no depende del Poder Judicial. Y construyen esos informes penitenciarios, que igual los jueces podrían revisar y podrían cuestionar, pero no lo hacen. Esos informes criminológicos se construyen como si estuviéramos a comienzos del siglo XX, ¿no? Están atravesados por el positivismo, por mirada, creo que está María Eugenia después para intervenir, que tiene mucho más para decir sobre esto, sobre el cuestionamiento a esos informes regresivos, brutales, positivistas. Pero sobre eso decide el Poder Judicial. Y eso no ha cambiado, y eso ha sido uno de los reclamos. Sí. Te quedan 2 minutitos. Sí, estoy mirando la hora. Gracias. Entonces, quiero decir, cuando se dice, y cierro con esto, que este es un problema central de los jueces, yo quiero decir, es un problema de los jueces, es un problema del Poder Ejecutivo, bajo cuya conducción están los servicios penitenciarios y la política pública, la política criminal, y es una responsabilidad del Poder Legislativo, que vota leyes que, por ejemplo, hacen retroceder nuestro sistema de ejecución penal décadas, y amenazan en muchos casos con juicios políticos o con represalias de ese tenor, con denunciar a los jueces que otorguen libertades. Y condimentando todo esto, por supuesto, los medios de comunicación que utilizan este tipo de situaciones para hacer política, en este caso, en contra del gobierno o de sus políticas, de otras políticas, denunciando la supuesta liberación masiva de violadores y asesinos, que nunca sucedió, y que finalmente logró que se evitara tomar medidas como las que, insisto, desde el 15 de marzo veníamos planteando el CEPOC y muchas otras organizaciones. Gracias, justo, mirá. Pero perfecto. 15 minutos redonda. Perfecto. Bueno, seguimos con Martín Saravia, ¿estás por ahí? ¿Martín? ¿Sí, se escucha? Sí, yo te escucho por lo menos, ¿vos escuchás perfecto? Sí, estoy escuchando. Bueno, perfecto, voy a hacer una mínima presentación.
Bueno, Martín Sarabia, abogado, se desempeña como juez de ejecución penal de la primera circunscripción acá en la ciudad de Santa Rosa. Martín, tenés 15 minutitos, todo tuyo. Muchas gracias. Oye, con alguna guía para no perder tiempo, puse el cronómetro. Bueno, ¡Qué espectáculo! Muchas gracias por la invitación. Escuchaba atentamente a Claudia porque obviamente comparte un montón de las cosas que está planteando y bueno, yo trabajo como juez de ejecución penal y muchas de las cuestiones que ha manifestado me caben en cuanto a la responsabilidad que ejerzo. Tenemos algunas particularidades en La Pampa que las voy a repasar más o menos por arriba porque somos una provincia chica. Al ser una provincia chica tenemos la ventaja de conocer a todos nuestros condenados, a los familiares, entonces por ahí no tenemos los grandes problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires, por la magnitud, la cantidad de trabajo que tienen los jueces, en general, cada juez para la semejante cantidad de condenados. Pero en la provincia de La Pampa tenemos una particularidad. La pandemia nos agarró con los índices de hacinamientos más grandes de nuestra historia, a nivel nacional, a nivel provincial. Y en el caso de nuestra provincia, el problema central está fundamentalmente radicado en la falta de cumplimiento del Servicio Penitenciario Federal, de los convenios que vienen haciéndose con la provincia de La Pampa, porque la política de encarcelamiento que se ha decidido, cómo encerrar a las personas en La Pampa, tuvo que ver principalmente con los convenios que hacía con el servicio, que nunca cumplió. Y nunca cumplió, y esto daría para hablar mucho, porque ahí al final Claudia decía la responsabilidad de los jueces en cuanto a que el servicio penitenciario es una fuerza que debería trabajar auxiliando a la justicia, pero hago un paréntesis, el servicio penitenciario es una fuerza autónoma, que no ha sido democratizada al día de hoy, es autoritaria y es el último resabio de la dictadura militar, aún que no ha penetrado la democracia. En su institución total, digo, ¿no? Las cabezas han sido, sí, cambiadas, civiles y demás. Pero bueno, se planteaba también en nuestra provincia, en el congreso que se hizo el año pasado de ejecución, si no era oportuno también tener un servicio penitenciario propio. Puede ser, yo creo que hay otros planteos que nos tenemos que hacer antes también, porque 4 cárceles federales en la provincia de La Pampa con 300.000 habitantes nos transforma en la provincia, en relación a la cantidad de habitantes, con más cárceles. Sería una locura seguir construyendo cárceles para el limitado, entre comillas, número de personas que necesitamos albergar. Pero bueno, como esto no se habla solo de la provincia de La Pampa, porque este es un problema nacional, yo quiero tocar un tema también que un poco traje a colación el año pasado en el Congreso de Ejecución que se realizó acá en Santa Rosa, pero que tiene que ver con la teoría, pero cómo fundamentalmente impacta en la práctica. Y yo lo que planteaba aquella vez, tiene un claro reflejo en la práctica. Yo planteaba que el juez de ejecución parecía una especie de paria dentro de la dogmática penal. ¿Por qué digo especie de paria? El paria en la jerga es la persona que transita la cárcel en soledad, la condena en soledad, no recibe visitas, no tiene amigos. Y me da la sensación que en la dogmática penal el juez de ejecución es una especie de paria, o que la dogmática penal directamente abandonó la ejecución penal, aún incluso con los desarrollos de las teorías negativas de la pena de Zaffaroni, o se sigan las teorías legitimantes de Rothschild. ¿Y por qué digo esto? Pensemos por un momento si una persona, por ejemplo, comete un delito, un robo simple. Es decir, si se apoderó ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia física en la persona, la libertad de análisis que tiene el juez, el fiscal y el defensor para analizar el sustantivo delito, por lo menos en la tipicidad y en la antijudicialidad, no tiene ningún inconveniente. Cualquiera de las teorías, ya sea la teoría negativa de Zaffaroni o la teoría legitimantes de la pena de Rothschild, no le impiden con la legislación que hoy tiene el artículo 164 del Código Penal encarar uno u otro camino. Lo mismo le pasa con la culpabilidad. Más allá de las diferentes teorías en cuanto a la ubicación de cada uno de los elementos que integran la culpabilidad, con la teoría legitimante de Rothschild o las teorías negativas de Zaffaroni, la redacción que se le da al artículo 41, la utilización de una u otra teoría, es indistinta para cuantificar la pena. Lo pueden hacer, tienen total libertad los jueces para hacerlo, o sea, los otros operadores, en esta etapa de conocimiento, ¿no?
¿Por qué a pesar de todo el desarrollo dogmático al cual se llegó con escuelas latinoamericanas, que nos enseñó que la pena no previene el delito, la pena no resocializa, la pena no repara a la víctima, no interrumpe el proceso lesivo, que también transformó la culpabilidad penal en culpabilidad en la vulnerabilidad, mejorando obviamente en lo práctico la posibilidad de regular castigo y en lo teórico poder ver que la pena no tiene causa directa al delito sin poder considerar o tener en cuenta la vulnerabilidad, que también nos enseñó que el derecho penal y el poder punitivo son cosas distintas, y por lo tanto nos sacó el peso a los jueces de tener que andar justificando el castigo y prevenir el delito, y nos dio una tarea clara, concreta y posible de aplicar en la práctica. ¿Cuál es? Contener el avance del poder punitivo más irracional y dejar pasar el poder punitivo menos irracional. Hasta ahí estamos clarísimos. Ahora, al momento de tener que analizar como jueces de ejecución el cumplimiento de la pena, que como dijimos, es la que funda toda la teoría penal, nos reconducimos indefectiblemente y en el mejor de los casos, en lo práctico y en lo teórico, hacia las teorías preventivas. Obviamente las teorías preventivas, las teorías que legitiman la pena, que desconocen el efecto del poder punitivo y que creen todavía que la cárcel resocializa. Es decir, al momento de analizar la libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, prisión domiciliaria, vamos a las teorías legitimantes de la pena, como lo que plantea Roxin, digamos, y discutimos para poder, pero en el instituto terminamos discutiendo si ha operado en el condenado una favorable reinserción social. ¿Por qué? Cuando analizamos el transcurrir de una condena, vamos a ver que al condenado se le ofrece un programa de tratamiento individual, que de individual no tiene nada. Es estandarizado, nada de lo que se establece en el mismo va a encontrar una orientación que esté, digamos, que intente reducir el nivel de vulnerabilidad del poder punitivo, como nos enseña la teoría negativa, y cuando nos cuente qué es lo que tiene que hacer para cumplir con el tratamiento, va a decir, tengo que sacar audiencia. ¿Quién es el preso que cumple con los reglamentos carcelarios? ¿El preso que cumple con los reglamentos o el preso que cumple con los códigos carcelarios? Que son totalmente distintos. Entonces llegamos a un sincericidio. Por lo tanto, o sea, lo más sincero que le vamos a poder decir a una persona que está presa a esta altura es, lo lamento, es el precio que tiene que cumplir por haber cometido un delito, que traducido en términos académicos o dogmáticos, le diremos, señor, disculpe, pero el Estado con usted está actuando con carácter retributivo. Porque verdaderamente vamos a ver en lo que pasa dentro de las cárceles, apenas ni resabios ya quedaron de las teorías preventivistas, obviamente máxime después de haberse corrido el estado de bienestar. Pero es tan grande la angustia y el desconcierto que nos genera, y tanto la necesidad de actuar, de poner en escena algo que parezca respetar los estándares internacionales constitucionalizados, que hasta aún saber como la psicología, que alguna vez fue incisivo con los penalistas, con el derecho penal, le arruinamos la coherencia. Y prueba explícita de ello es, fíjense, lean, si tienen ganas, googleen el programa POS, Programa de Ofensores Sexuales, que se estableció en la cárcel modelo de Semillosa. Bueno, allí se dice que el modelo a seguir es el de las terapias cognitivo-conductual, asimismo se trabajará con los aportes del enfoque sistémico y con los aportes de la teoría psicoanalítica. Es para nosotros en el derecho penal como que nos mezclen las teorías de Roxin, Zaffaroni juntas, todas las teorías se mezclen y se larguen a la cárcel a ver qué sale de eso. Esto para nosotros, por eso digo, es una mezcla total. Ahora bien, paradójicamente, en la etapa donde la pena se hace carne, donde la pena es la protagonista principal, donde debo demostrar para las teorías preventivistas y legitimantes de la pena por qué construí toda la teoría que construí, se esfuma toda posibilidad de coherencia argumentativa. Y como mucho algo de orgullo teórico nos quedó, podré reconocer que es retribución, pura y simple retribución, cerquita del talión. Bueno, pero estoy lejos de seguir sosteniendo una teoría preventivista. Pero tampoco una teoría negativa. Porque no está preparado el sistema para recibirla. Porque se supone que la teoría negativa
debe ofrecer al condenado herramientas para reducir su nivel de vulnerabilidad al poder punitivo. Y lo que estoy haciendo es en realidad fijando roles desviados, que lo va a hacer más vulnerable al poder punitivo cuando salga. Desde la teoría negativa me dirán, bueno, a ver, yo te dije que la pena no resocializa, la pena no previene delitos, la pena no repara a la víctima, o sea, y yo nunca la justifiqué. Está bien, pero ¿qué hago yo como juez de ejecución? Porque si algo de libertad tenía el juez de condena para poder construir su sentencia de culpabilidad y la cuantificación de la pena bajo el paraguas de una u otra dogmática penal, el juez de ejecución no goza de esos beneficios. Por eso decía que es una especie de paria. Y hoy en día, encima con la pandemia, yo creo que estamos totalmente desplazados de la dogmática penal. Por el lado de las teorías preventivistas, el Estado se la regaló a las cárceles, le abrió las puertas para que hagan lo que puedan hacer, con todo el andamiaje jurídico, la ley de ejecución penal, algunas normativas en el propio código, incluso con la reforma constitucional del año 94, con la introducción, me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana, el artículo 5.6 y el 10.3, el que habla del sistema penitenciario, o la pena de prisión. Entonces, aunque no sepa qué hacer adentro de la cárcel las teorías preventivistas, la única forma, digamos, de seguir sosteniéndola es en el plano normativo, en el plano ideal, digamos, porque cuando se baja la realidad, se da de bruces con el mundo carcelario, pero fundamentalmente también con el poder punitivo, porque no está en sus radares de análisis. Es como que te pegan una piña que no sabes de dónde viene, porque el poder punitivo no lo analiza. Por otro lado, en la teoría agnóstica, mientras continúe la pena legislada en el sentido de política actual, orientada de manera clara y expresa hacia las teorías de la prevención especial, pero además mientras toda la estructura autoritaria y no democratizada del Servicio Penitenciario Federal, que gobierna cómo se ejecuta la pena, esté orientada hacia los mismos objetivos, sin ofrecer herramientas que le permitan al preso modificar su autopercepción y aumento su nivel de invulnerabilidad al poder punitivo, la ejecución de la pena es pura retribución. La teoría negativa termina siendo una buena compañía hasta la puerta de la prisión. Pero si algo de coherencia normativa nos queda para intentar la ejecución de la pena, no está en la dogmática penal. De las teorías preventivistas de la pena, no nos queda más que exquisitez dogmática para profesores en las universidades. Sin embargo, la teoría negativa nos ofrece alguna esperanza. En principio porque nos va a servir para evitar el ingreso en masa a prisión de, obviamente, porciones vulnerables de población, conteniendo el avance del poder punitivo más irracional, pero mientras permanezca todo el sistema de ejecución de la pena, es decir, todo el andamiaje jurídico que se pone en práctica después de la sentencia condenatoria, como está hasta el presente, no vamos a encontrar respuestas en la dogmática penal. Solo nos queda reconducirnos hacia el constitucionalismo. Y eso también se lo debemos a las enseñanzas de la escuela latinoamericana, que nos enseñaron que no puede haber una construcción jurídica transpersonal, que nos enseñaron que el derecho es inherente a la persona humana, por lo que si algo escapa a ese fin, y hasta que vengan tiempos mejores, la reconducción hacia el constitucionalismo parece ser una buena dirección, pero reitero, siempre privilegiando a la persona humana por sobre la coherencia jurídica del sistema, porque allí también, en el plano constitucional, también hay pujas normativas que no están resueltas. Pienso en la fórmula, en la excelente fórmula de la Constitución de 1853, el artículo 18, porque sin tantas pretensiones dogmáticas estableció el principio de humanidad en la ejecución de las penas. Ese último párrafo del 18, que decía las cárceles de la nación serán sanas y limpias. Bueno, como propuesta, teniendo en cuenta que en los tiempos que corren no es posible una respuesta política. ¿Por qué? Porque estamos terminando de negociar la deuda externa, porque hay gente que no come, porque va a haber más desempleo y va a seguir habiendo más desempleo, porque se está perdiendo trabajo, porque la situación va a estar cada vez peor, no va a haber un peso para destinar a algo que tenga que ver con las personas condenadas. Entonces, para mí la única salida es una salida jurídica. ¿Cómo? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que reducir los encarcelamientos, pero para los operadores que están adelante, en la etapa anterior a la ejecución, como por ejemplo, ¿qué se pueden hacer? Estableciendo estándares negativos, como lo viene sosteniendo Binder, para la primera etapa del proceso,
para nosotros que estamos en la etapa final, modificar el uso limitado del escarcelamiento, por nuestra parte, ¿no? A esta altura de los acontecimientos es insostenible esta cárcel en este Estado democrático de derecho, pero no se elimina el aislamiento con simple espejismo. Tenemos que asumir un compromiso, creo que los tres poderes del Estado, se podía declarar una emergencia a nivel nacional, no mediante la resolución que se hizo en el ámbito ministerial. Entiendo una declaración de emergencia con contenido político desde la normativa, para que los jueces la podamos utilizar como argumento también. Deberíamos dejar de extorsionar con amenazas de juicio político, pero finalmente entiendo que tenemos que tomar decisiones, digamos, adoptando otros parámetros teóricos para analizar las excarcelaciones de ciertas personas, pero ojo, no se trata de hacerlo de manera automática. Hay derechos de las víctimas que deben ser protegidos y no lo vamos a proteger con liberaciones en masa. La Corte Interamericana para mí es un parámetro central en la resolución que tomó el 22 de noviembre de 2018, nos da una pauta al respecto. Yo tengo un simple párrafo que quiero leer lo que planteó la Corte porque me parece interesante tenerlo en cuenta. El deterioro de las personas privadas de la libertad opera de modo inverso al indicado por la Convención Americana. Es decir, lejos de promover la reinserción social, en muchos casos habría operado en sentido contrario, reforzando la desviación de conducta. Por lamentable que sea la consecuencia, el mal ya está hecho, y es indispensable tenerlo presente y en cuenta al decidir acerca de una medida a adoptar. Las desviaciones de conducta generadas por condiciones degradantes de ejecución y privación de libertad ponen en peligro los derechos y bienes jurídicos del resto de la población, porque genera de alguna medida un efecto reproductor de delincuencia. La Corte no puede ignorar esta circunstancia y al menos respecto a los derechos fundamentales, se le impone formular un distinto tratamiento para el caso de presos condenados o imputados por delitos contra la vida y la integridad física o por naturaleza sexual. Entonces, también la Corte nos da parámetros ahí y nos dice que se podrían trabajar de manera coordinada con equipos de psicólogos, trabajadores sociales y alguna otra saber que también se puede armar. ¿Para qué? Para analizar caso por caso, que se puedan realizar pronósticos de conducta con base en indicadores de agresividad de la persona antes de tomar cualquier decisión y dejar de lado el espejismo de la reinserción social como vara para medir cualquier tipo de excarcelación y como estamos haciendo hoy en día, siguiendo los criterios de la reinserción social, que ya sabemos que es una fantasía. No sé cómo estoy, bueno, no quiero abusar. Gracias. No, está perfecto, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Sebastián Castelli. Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Sebastián? Sí, ahí estoy. Bien. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucho? Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, hago una presentación tuya. Sebastián Castelli es licenciado en Comunicación Social, es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y es docente de la Universidad Nacional de La Pampa en la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Comunicación Social. Sebastián, te cuento que tenés exalumnos tuyos de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social escuchándote. Bueno, una alegría enorme. Bueno, ellos van a saber la verdad que yo soy un poco impostor aquí entonces, porque no vengo de la rama jurídica, sino de la comunicación. Y mientras los escuchaba, tanto a Claudia como a Martín, pensaba que enriquecedor hubiera sido ese debate en aquellos días de abril, cuando saltó a la agenda pública, a la discusión pública, el tema de, abro comillas, la liberación de presos. Digo enriquecedor porque no podemos obviar que los medios masivos de comunicación ayudan a definir, cuando no construyen, la agenda de qué es lo público, qué es lo que se debate, a enmarcarlo, quiénes hablan, cómo hablan, qué se dice, por dónde pasa el debate. Y en aquellos días, bueno, todo esto que estuvimos escuchando hasta recién, no se escuchó, más allá de si alguien tenía un interés particular, iba y buscaba y podía ver estas perspectivas, leerlas, pero si no el debate, el grueso del debate público,
que se dio a nivel mediático en todo el ecosistema de medios, no solamente los medios tradicionales, sino a través de redes sociales, cada una con sus particularidades, pero también ayudando a construir agenda, todo esto no lo vimos. Yo mientras pensaba una suerte de título para mi participación en este encuentro, hablaba de la brutalización del debate público. Término de brutalización en el sentido de tosco e instintivo, sin mayor fundamento, sino reactivo a estímulos básicos. Desde los medios masivos de comunicación y a través de redes sociales también, se buscaba y se busca la reacción instintiva sin mayor reflexión, donde cada usuario de esa red social, por ejemplo, se va metiendo cada vez más en su burbuja de intereses, en su microcosmos, en sus micromundos de pequeñas verdades, de pequeñas seguridades, de pequeñas convicciones a las que se aferra y nada conmueve. O sea, esas verdades que uno se aferra, en aquel momento, en esos días de abril, eran: los van a largar a todos, los buenos contra los malos, esa burbuja que se construye en torno al usuario de una red social, hace que vivamos, digo, se construye en torno a los usuarios, y yo también soy usuario, también me refiero a mí, ¿no? Vivamos en un mundo plagado de certezas, donde escuchamos lo que queremos oír, donde nos reunimos e intercambiamos con quienes tenemos más o menos afinidades, y todo eso va sesgando nuestro entendimiento y va embrutecimiento, lo que decía recién, va embruteciendo lo que llamamos debate público. Y ya que estamos hablando de la cuestión penal, para ver esto de cómo ese sesgo de intereses, ese sesgo cognitivo actúa, vamos a hablar del penal, no de los penales, sino del penal, de esa infracción que se cobra en el fútbol, por ejemplo. Todos vemos cuando el jugador de nuestro equipo cae cerca del área, vemos que le hicieron un penal, claramente, por más que sea fuera del área, por más que sea una infracción irrelevante o que no sea infracción, nosotros estamos convencidos de que eso fue penal. Y si esa misma falta la sufre el delantero atacante, vamos a ver que no fue penal, que fue claramente una contingencia del juego totalmente legítima, que no merece la mayor atención por parte del árbitro. Ese sesgo cognitivo, que lo vemos en el fútbol, cuando cobramos el penal, donde toda una tribuna ve una cosa y la tribuna de enfrente ve totalmente otra, si lo llevamos a discutir cuestiones que tienen que ver con la vida democrática, estamos ante un gran problema, esto del embrutecimiento. Ese sesgo cognitivo nos lleva a rechazar evidencia, a rechazar información que pone en juego nuestros prejuicios, que pone en riesgo, o que nos obliga a repensar lo que nosotros ya creemos que es nuestra verdad. En ese nido, en esa burbuja que vivimos, en esa cámara de eco que se genera entre los pequeños grupos, pequeños grandes grupos de tribus en las redes sociales, a las que consciente o inconscientemente vamos perteneciendo, hace que no nos llegue la visión contraria o la visión que va a ampliar ese campo nuestro de referencia, sino que nos aferramos a nuestras pequeñas verdades y nuestras pequeñas convicciones. Tomamos aquello que nos ayuda a confirmar nuestros prejuicios y rechazamos aquello que lo pone en duda. Ante la abundancia o sobreabundancia de información, siempre vamos a encontrar una anécdota, algo que le pasó a alguien que nos sirva a nosotros para confirmar aquellos prejuicios o aquellas creencias. En base a una anécdota en redes sociales es muy fácil echar por tierra una teoría, refutar evidencia, porque una anécdota a un amigo le pasó, a alguien le pasó, lo vi en un grupo de WhatsApp que me lo compartieron. Esa anécdota nos lleva a
refutar la evidencia y otra vez, cada vez más contribuimos a embrutecer el debate de lo público, de la cosa pública. Y así, en ese campo, en ese marco, proliferan las noticias falsas, las fantasías conspirativas, que son muy difíciles luego de desentrañar. Si bien cada red social tiene su propia lógica, todas más o menos funcionan con un hilo conductor que es, al dueño de la red social le interesa que estemos adentro y que estemos interactuando. ¿Y cómo interactuamos? Bueno, replicando noticias, contestando, enganchándonos en discusiones. Si todos coincidimos en algo, no va a haber discusión, no va a haber intercambio, entonces nos vamos de la red social. Por eso las redes fomentan este tipo de intercambios. A ver, había notado otras cositas acá, como para con ustedes. Tomamos algo que había dicho Claudia al comienzo, cuando decía que todas en aquel marzo decían que era evidente, nos parecía evidente, creo que conviene esto, nos parece evidente y obvio la respuesta que había que dar ante la situación que se desataba entre la pandemia y la situación carcelaria. Bueno, anoté la palabra evidente puntualmente para remarcar esto que venía hablando recién, que es, nos parecía evidente a los que nos envolvemos en determinado ámbito, donde estábamos quizás pendientes de esa situación, donde interactuamos con personas que tenemos cierta afinidad sobre ese tema y recibimos noticias e intercambios y opiniones que nos ayudan a entender esa situación, por eso nos parecía evidente, pero si mirábamos alrededor, como decía Claudia, bueno, no fue tan evidente. La presencia mediática que tuvo la noticia, o el tema público que se debatía en aquellos días, no lo podemos escindir de la presencia mediática informativa en general que tienen las noticias que tienen relación con lo delictual o el delito. Lo que hace 10, 15, 20 o 30 años eran casos policiales, delitos aislados que llegaban a las páginas de los diarios, hoy ya no hablamos de casos policiales, sino de la inseguridad como un todo que está siempre presente y que sirve para precisamente fomentar estos resquemores, estos pánicos, estos miedos ante el otro, el distinto, el que está separado con nosotros que estamos afuera y el que está adentro. Con esto, bueno, no podemos soslayar que esos miedos y ese fomento de ver al otro como el portador de todos los males no operan en el vacío. Siempre aparece va a aparecer algún caso donde nos van a demostrar que es peligroso otorgar la prisión domiciliaria a una persona, por más que el derecho lo asista. Nos van a demostrar porque van a aparecer noticias de reincidencia, porque van a aparecer casos descontextualizados donde, como sucedió ahora en marzo, hablaban de una persona que había sido liberada y que había delinquido. La cuestión es que el liberado había sido en octubre del año pasado y, bueno, y había reincidido ahora y apareció en este embrutecimiento de la discusión pública como que había sido liberado por el COVID. Este juego o esta estrategia de apelar a lo emocional se va profundizando y se va haciendo cada vez más difícil de desandar ese camino a través de, insisto con esto, de las redes sociales, que en algún momento llamábamos el mundo virtual, aunque no es virtual, es plenamente real. Nosotros estamos en una red social y es plenamente real esta conversación. En algún momento era quizás una diferenciación epistemológica, si se quiere, o como para marcar la diferencia, para crear un campo de estudio, pero en la vida práctica, en la situación concreta, es
sumamente real, esa imagen que yo veo que me llega por WhatsApp o en una red social donde me sirve a mí para reafirmar la creencia en ese estereotipo. Y en esta criminología mediática, donde se construye un estereotipo, un enemigo ideal, muchas veces somos víctimas de nosotros, de comprar esa figura. ¿A qué me refiero? A hechos puntuales, concretos. ¿Cuántas veces escuchamos o leímos en el diario o algún conocido nos contó que una persona víctima de algún hecho de violencia delictiva dice, no, pero no parecían ladrones, estaban vestidos bien, el flaco era más o menos como nosotros. Al comprar todo el combo completo de el enemigo es el otro, y ya conozco el estereotipo y cómo me va a atacar, también caemos víctimas de esa situación. Esa sucesión de imágenes descontextualizadas, de hechos aislados que se van sumando y se presentan como un todo, como una gran, un estereotipo y un enemigo común, hace que, insisto con esto, se embrutezca el debate y no podamos entender bien qué es lo que sucedió. Ya, salvo quienes estamos más o menos interesados en el tema, volvemos una y otra vez a ver qué está pasando con esto, pero el grueso de la ciudadanía, de los usuarios de las redes sociales, de las personas, de la gente, por hablar en un genérico, ya se olvidó, ya nos olvidamos de lo que pasó en aquellos días de abril, donde hubo presuntamente un plan macabro para liberar a todo el mundo. Sirvió en aquel momento para canalizar todos los miedos, construir un enemigo común, y nos olvidamos rápidamente. Una vez que pasó, salió de la etapa de los medios, de las tapas de los medios, pasamos a otro tema. En este embrutecimiento del debate, no es que no había voces disonantes o voces que decían, bueno, no están así, esperemos un poco, veamos a ver de qué se trata, sino que lo más fácil para la mayoría era agarrar la lanza, la antorcha, la horquilla y sumarnos a la turba iracunda para hacer justicia, comillas. Cualquier voz disonante en este contexto de indignación creciente ante algo que se considera injusto, cualquier voz disonante es acallada por los propios pares. Cualquiera que en aquel momento se interesara o pretendiera llamar a la reflexión era señalado como el enemigo, como el portador del mal, como el culpable de todos los crímenes habidos y por haber. Entonces, esa censura horizontal que se vivía y que se vive en redes sociales contribuye y va haciendo cada vez más pronunciado, más vigoroso ese espiral de indignación, de bronca, de odio, que no hace más que cegar y obturar cualquier tipo de entendimiento, de reflexión, de intención de pensar y repensar una situación tan compleja como es esta que estamos viviendo y que vivimos en aquellos días de abril. Sebastián. Sí, perdón. Te queda un minutito. Un minuto, bueno. Solamente como para agregar algunas transcripciones que busqué de intervenciones de personas que tienen una opinión autorizada. Y cuando digo autorizada, digo, por ejemplo, una legisladora bonaerense que hizo circular un audio diciendo que los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital. No sé si la capital provincial o el capital, los 2.500 pesos que tengo en la billetera, no sé a qué se refería, pero decía eso. Después una jueza de ejecución penal de la provincia también habló con cifras de 176 liberados condenados por delitos contra la integridad sexual. Ambas cosas eran absolutamente falsas.
Y eso cae en esta red, en esta pirámide, en esta vorágine de odio, de indignación y de miedo genuino incluso, y no hace más que obturar cualquier tipo de reflexión y embrutecer y hacer cada vez más rudimentario el debate público de temas tan, pero tan sensibles como este que aquí nos convoca, y ya están 15. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, seguimos con María Eugenia. ¿Estás por ahí? Acá estoy. Perfecto. Te escuchás perfecto, Eugenia. Bueno, bien. Voy a poner Bueno. el cronómetro. Ahí está. Ah, perfecto. Bueno, María Eugenia Kovacic, licenciada en Psicología, es coordinadora del área pericial del Observatorio de Asociación Pensamiento Penal, APP, conocido, e integrante del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Bueno, Eugenia, todo tuyo, los 15 minutitos. Bueno, bárbaro. Primero me quedó picando lo que decía Sebastián Castelli, bueno, todos, ¿no? Martín y Claudia, todos han tocado más o menos temas que yo estoy interesada también en tocar. Pero quería, en relación a lo que decía Sebastián recién, de los medios de comunicación, de las noticias, es como que cuando hay una noticia de reincidencia muy brutal, como fue el caso de Wagner allá en Gualeguay, que después generó el jury de enjuiciamiento al doctor Carlos Rossi, desde Wagner hasta acá, ¿cuántos muchachos han salido en libertad sin reincidir, que han tenido una inserción exitosa? Sin embargo, esos datos y esos números no se confrontan a Wagner. Wagner fue uno hace algunos años, también hubieron otros casos, no vamos a minimizar esto, pero cada vez que aparece alguna posibilidad de liberación masiva o algo, es como que se reflota otra vez la noticia de Wagner. Entonces parecería que se van a liberar cientos de miles de Wagner, que van a salir a matar chicas por la calle, y esta es la sensación que se transmite. Un poco respondiendo no solamente que es noticia cuando hay una reincidencia, sino que además aquella reincidencia de hace 10 años que ocurrió, o que hubo un delito fatal en relación a eso, se replica permanentemente, generando una sensación de actualidad y de constante riesgo de reincidencia, cuando en realidad entre Wagner y la actualidad, o entre, ya no me acuerdo el apellido también del muchacho que ocasionó que a Axel López le hiciera un juicio de también, bueno, cuántos liberados hubieron que no reincidieron en conductas delictivas. Bueno, está eso, ese comentario. Al margen de esto, mi tarea en el Comité Nacional de Prevención de la Tortura es ínfima. Yo lo que hago específicamente ahí es una tarea de asesoramiento a una de las comisionadas, que es Josefina Ignacio, y mi asesoramiento se circunscribe a cuestiones carcelarias, y fundamentalmente mi tarea es de recomendaciones por ahí, ¿no? Colaboro a veces a poder hacer ciertas recomendaciones, bueno, en fin, porque en este momento tenía yo la intención de comentar algunas tareas que ha hecho o llevado adelante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en relación a la pandemia. Además de eso, también después ligar algunas ciertas cuestiones estructurales que a mi criterio, esto me hago cargo, pueden dificultar o impedir la atención de la problemática en el sentido que el comité ha sugerido. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura tuvo dos clases de acciones en el marco de esta pandemia. Una es relevamientos y seguimiento de casos, que ahora les voy a comentar algunos numeritos, que se preguntaba recién creo que Claudia, y por otro lado ha hecho recomendaciones. En relación al relevamiento y seguimiento de casos, han hallado que, y esto lo voy a leer porque no tengo absolutamente ninguna memoria numérica, 38 casos de COVID positivo en el área de salud, en las instituciones de salud mental, hablando de números de todo el país, 28 casos de COVID positivos en institutos de menores, 59 casos de COVID positivo en unidades penales,
57 casos en comisarías y 517 casos en geriátricos. Estos son los números que pasaron la semana pasada, o sea, no tengo actualizado a hoy, pero son datos que están incluso subidos a la página de internet del 30 de junio. Lo que ellos hacen, lo que el comité hace, en este caso, un equipo del comité, es un seguimiento de estos casos y monitorean el cumplimiento de protocolos sanitarios y de las recomendaciones orientadas a la prevención del COVID-19. Por supuesto que las recomendaciones del comité vienen siendo en el sentido de descomprimir cárceles, porque estas mismas recomendaciones que se dan ahora a partir del COVID-19 se vienen dando previamente desde que empezaron a aumentar las tasas de encarcelamiento y se empezó a observar en las inspecciones la sobrepoblación carcelaria y el estado de hacinamiento de las personas privadas de la libertad. Entonces ya en esa oportunidad se hicieron algunas recomendaciones fundamentalmente al Poder Judicial. Voy a diferenciar un poquito acá lo que es el comité, la tarea del comité, de lo que pienso yo personalmente, porque tampoco quiero hacer cargo al comité de lo que yo digo. Quería también hacer un aviso parroquial, que la Asociación Pensamiento Penal todas las semanas publica una actualización sobre la situación de las cárceles del mundo en relación al COVID-19. O sea que ustedes pueden, si quieren consultar en la página de la asociación, se llama el artículo ¿Qué pasa con las cárceles alrededor del mundo? Quien está a cargo de la actualización es Adolfo Christen. Y ahí él, bueno, da un pantallazo de cuáles son las medidas que se han ido tomando en todos los países del mundo relacionados al COVID. Qué número de personas son liberadas, cuál es la política de Estado en relación a esto. El comité además ha hecho recomendaciones. Bueno, tengo unos machetes acá para no irme de tema. Las recomendaciones que yo les comentaba recién, que tienen mucho que ver con las mismas que se hicieron en el sentido de sugerir fundamentalmente al órgano judicial acerca de la soltura de personas. Después también han hecho recomendaciones a otros sitios de encierro, a geriátricos, a psiquiátricos, a instituciones de salud mental, en relación a cuidados y atención. También han hecho recomendaciones en cuanto a la actuación policial y las detenciones en el marco del COVID, y han recomendado también sobre recaudos en el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Y algo que a mí realmente me entusiasma mucho son las recomendaciones sobre el uso de celulares, esto como una medida paliativa, es un parche, ¿no es cierto? Es una medida de compensación ante la negativa de tomar medidas de soltar personas. Entonces, para atenuar el impacto de la vulneración de derechos a la comunicación, al contacto con la familia, se ha recomendado que se dé la posibilidad de utilizar celulares, no solamente el contacto con la familia, también para atenuar el impacto de la vulneración del derecho a la educación, ¿no es cierto?, que están sufriendo en este momento las personas privadas de la libertad en todas las cárceles del país, porque no se permite el ingreso no solamente a familiares, sino tampoco a talleristas, educadores, en muchos casos los defensores tampoco. A mí me pasó hace 2 semanas que tenía que ir a hacer una pericia, no me dejaron ingresar, una pericia de parte por la defensa, no me dejaron ingresar. Bueno, en fin, si vamos a hablar de vulneraciones, tengo una lista, no, pero no es el caso, vamos. Me voy a circunscribir al tema de que me han convocado. Me olvidé de agradecerles la invitación, realmente me puso muy contenta que cuando me llamó Ivana para este conversatorio tenía ganas de comentar algunas cosas acá, así que le agradezco muchísimo. Bueno, muy bien, iba por el tema del uso de los celulares como recomendación paliativa. Bueno, esto tuvo una aceptación positiva
en la provincia de Buenos Aires, pero creo que en Mendoza también y no en muchos más lugares, ¿no? Igualmente, creo que la recomendación estrella que es dirigida a los órganos judiciales, más allá de que comparto que bueno, que la problemática del hacinamiento y de la sobrepoblación, y en este momento de crisis sanitaria, tiene parte de responsabilidad también la administración y también el Poder Legislativo, pero yo pienso que quienes en este momento, ya ahora dejo de hablar del comité y empiezo a hablar por mi criterio, creo que el Poder Judicial es quien tiene en sus manos en este momento la posibilidad mayor, ¿no es cierto?, de poder atenuar el impacto de esta crisis sanitaria dentro de las unidades penitenciarias. Entonces, bueno, las recomendaciones de reducir las personas alejadas en cárceles y comisaría a partir de la revisión de medidas de criterio de la asignación del criterio de oportunidad, las morigeraciones, la flexibilización de requisitos para la concesión de medidas alternativas, todo esto choca, y esto es una opinión personal, con una cuestión estructural que tiene que ver, como decía hace un ratito Claudia, con los informes técnicos criminológicos, con la producción de informes, con las evaluaciones de los psicólogos que forman parte de estos gabinetes. El comité, en función de esto, y en parte a instancias mías también, recomienda prescindir de los informes, de los equipos técnicos criminológicos, sobre todo los psicológicos. Se me paró el cronómetro, así que quedo sujeta a lo que ustedes digan. Atento a dos grandes falencias. Una son las demoras, y la otra son los contenidos. Y acá me voy a detener un poquitito, como psicóloga, para bueno, transmitirle algunas consideraciones respecto de los informes de psicológicos de los organismos técnicos criminológicos, que la ley exige como requisito para resolver las libertades anticipadas, las salidas transitorias en la mitad de la condena, la libertad condicional, las libertades asistidas, y muchas veces también las prisiones preventivas, como un caso que me ocurrió hace muy poquitito, que me sorprendió y me enojó mucho, pero un juez que basó la negativa a otorgar una prisión preventiva en el hecho de que el imputado había evidenciado un desapego a los vínculos por el hecho de ser separado, de tener un hijo con una pareja anterior y de estar ahora separado de su segundo matrimonio. Y eso a él le dio como una, no sé, como una impresión de que los vínculos eran laxos, por lo cual él podía fugarse e irse a otra provincia y descuidar sus vínculos. Y eso está contenido en un informe psicológico. Entonces, hablábamos recién de criterios positivistas, y yo creo que son cuestiones también que pasan por la moral, ¿no? Por una moral un poco extraña para estas épocas. Pero bueno, todo vale a la hora de restringir libertades, es lo que estamos analizando, por lo menos es la conclusión a la que yo llego. Nos encontramos con dos inconvenientes a la hora de analizar los informes de los organismos técnicos criminológicos, fundamentalmente de los informes psicológicos. Y acá voy a recurrir a un trabajo de un querido colega y amigo que se llama Jerónimo Ferreira, que él habla de la tensión que existe entre lo que la ley le exige al psicólogo y los principios de la ética profesional y los principios deontológicos que rigen la actividad profesional del psicólogo. Entonces,
en dos aspectos, en lo que respecta al consentimiento y en lo que respecta al contenido, ¿no? Él tiene todo un trabajo desarrollado en función de esto, donde muestra, yo por ahí voy a leer alguna partecita, nosotros los psicólogos debemos trabajar en base a la demanda del interesado. No está contemplado en la labor del psicólogo una intervención compulsiva ni obligada, el consentimiento, la información detallada de la práctica, los alcances, las consecuencias de esa práctica, de ese dictamen, todo eso debe ser debidamente informado y debe ser aceptado por la otra parte para que tenga lugar. Nada de esto ocurre cuando en la tarea que la ley, digamos, le asigna al psicólogo. Pero ¿qué pasa? La norma de ética profesional y los principios deontológicos de la profesión están por encima de la norma, porque es lo que rige nuestra labor. Entonces un psicólogo debe atenerse primero a lo que sus principios y su normativa, la normativa de su disciplina le indica de cómo debe proceder. Entonces, ahí ya tenemos una tensión o una colisión. Jerónimo dice en una parte que el psicólogo debe guardar el debido respeto a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas, sin participar en prácticas discriminatorias, respetando el derecho de los individuos a la privacidad, confidencialidad, autodeterminación y autonomía. ¿Qué me cuentan? Nada que ver. O sea, no sé si algunos de ustedes tienen, sé que Claudia, bueno, el doctor seguramente sabría también, acceso a los informes de los organismos técnicos criminológicos, entonces se pueden dar una idea de que esto del consentimiento se encuentra reñido con lo que la ley le está pidiendo al psicólogo ya de entrada. También respecto del contenido, ¿no? Respecto del contenido de los informes, de cómo se informa, de qué se dice acerca de la persona, de qué se cuenta, de qué aspecto de su privacidad se ventila y con qué propósito. También nosotros tenemos normas éticas que nos advierten respecto de ese punto. Por ejemplo, tenemos una, que es la número 3, que dice que los psicólogos deben ser prudentes frente a nociones que generan discriminaciones y rotulaciones estigmatizantes. Ser conscientes de su sistema de creencias, valores, necesidades y limitaciones, y del efecto que estos pueden tener sobre su práctica profesional. Entonces, observamos cómo estas exigencias del rol entran en tensión o en abierta contradicción, diría yo, con la norma que rige el ejercicio de la profesión. Luego, habíamos dicho que nos encontramos con dos grandes inconvenientes, uno es de la ética y los principios deontológicos, y el otro inconveniente son inconvenientes de orden científico. En lo que respecta a la imposibilidad científica de evaluar una conducta, un comportamiento futuro. Nosotros, los psicólogos, no tenemos forma de conocer una conducta antes de que se haya producido. Entonces, no tenemos ninguna manera de evaluar científicamente, con rigorismo científico, lo que ese sujeto va a hacer de su vida una vez que salga. Y esto muchas veces se aventura en base a otros criterios que no tienen nada que ver con la ciencia. Y el problema que es, lo que se ve es que se genera a partir de esto falsos positivos, muchos falsos positivos. Esto lo he visto yo, trabajé varios años en un juzgado de ejecución penal, como miembro del equipo interdisciplinario, y bueno, cuántos chicos que han sido evaluados desfavorablemente por el equipo,
no han accedido a libertades, bueno, transitorias, ni semilibertades, ni condicional, ni libertad asistida, se han ido cumplidos y no han vuelto nunca más. Y el fundamento era justamente el riesgo, la peligrosidad, el riesgo de reincidencia, basados muchas veces en prejuicios o en algunas cuestiones que por ahí sirven más a modo de muletilla que en criterios de realidad. Pero bueno, mientras tanto se le vulneraron algunos derechos en el camino por temor, o bueno, ya vaya a saber por qué. Bueno, vamos a hablar un poquitito del contenido, porque quería decir algunas cositas más. O sea, nosotros observamos en los informes una tendencia a utilizar criterios peligrosistas, a una vinculación entre el delito y los cuadros psicopatológicos, o como se llama, psicopatologizar el delito. Esto, bueno, proviene desde una herencia positivista y bueno, y todo lo demás que ya saben, pero también hay mucho de prejuicio y hay mucho de acostumbramiento a esperar que por ejemplo, que la persona que está siendo evaluada responda de determinada manera o se ajuste a determinados esquemas o estructuras que el psicólogo desde su propia sociocultura tiene como impronta de que esa persona es más o menos posible de ser socializada, pero todo esto no responde más que a un gran conjunto de prejuicios y de cuestiones que están absolutamente alejadas de la ciencia. Eugenia, ¿te quedan poquitos minutos? Ah, bueno, mirá. Bueno, rápido entonces. Hay un psicólogo, también un colega, pero de provincia de Buenos Aires, que se llama Joaquín Areta, que desarrolló un trabajo también tratando de comprender. Él también trabajaba trabajaba, no sé, pues no me ha respondido los intentos de contacto que quise hacer con él, en el servicio penitenciario bonaerense, y ha hecho estudios relacionados a por qué el psicólogo contraría sus códigos, los códigos deontológicos, por qué el psicólogo contraría la propia ciencia y todo lo que viene, toda su formación universitaria para adaptarse a las exigencias que sabe que no corresponden y que, no obstante lo cual, se le hace en forma de puntos de pericia o demás. Y él desarrolló una teoría que le llamó de temor al juez, ¿no? Él investigó acerca de la percepción que el psicólogo tenía del juez y de los pedidos, y entonces llega a la conclusión de que el psicólogo tiene este comportamiento relacionado a la producción de informes peligrosistas por una amenaza potencial o vedada de la figura del juez. Es como que hay un juez que lo está mirando y que va a juzgarlo, que va a valorar su trabajo de forma negativa si responde a la ciencia o si responde a su tarea en lugar de responder complaciendo las expectativas del juez. Y quiero terminar con esto, estoy convencida que se puede prescindir absolutamente del organismo técnico criminológico, fundamentalmente de la opinión del psicólogo y del psiquiatra acerca de las proyecciones a futuro de las conductas por venir, y que una persona que está encuadrada y que cumple con todos los requisitos puede acceder a los beneficios de soltura anticipada, porque la autocrítica es una posición, no es una palabra que se dice en el momento de la entrevista. Una posición autocrítica se puede dejar ver a partir de la relación que el
sujeto establece con la institución, a la participación en actividades, a las calificaciones de conducta y concepto, al vínculo con el personal y con sus compañeros, a cómo puede gestionar los conflictos dentro del pabellón. Hay un montón de cuestiones de la vida cotidiana de la persona privada de la libertad que habla de una posición crítica hacia cómo venía desarrollando su vida y a cómo ya cometió el delito. No hace falta que se sienta delante del psicólogo, se golpee el pecho y diga estoy arrepentido, o en las palabras o en los términos que el psicólogo está esperando que, o le resuenan a él, que esa palabra entonces puede llegar a significar un arrepentimiento. No sé si me pasé de tiempo o estoy... bueno, en definitiva, ojalá que me hayan entendido porque... quería transmitir todo y me parece que mezclé un poco. Hay una tarea maravillosa que el psicólogo puede hacer dentro de las unidades penales, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la contención, con el acompañamiento. Hay un montón de escuelas que brindan herramientas para abordajes, que tienen que ver con, que ayudan a procesar traumas, porque estamos hablando de politraumatizados y traumatizados también por el encierro, bueno, muy, muy complejo todo lo que genera la cárcel en la subjetividad de las personas. Entonces, bueno, hay herramientas que pueden ayudar, pero ayudar de verdad, no a observar, clasificar, estigmatizar, impedir, vulnerar, que es lo que lamentablemente está haciendo el psicólogo dentro de las unidades penales, no todos. Hay excepciones. Bueno, eso más o menos. Muy bien, María Eugenia, muchísimas gracias. Bueno, abrimos este momento, no sé si me escucho, sí. Abrimos el momento para las preguntas que quieren hacer, pueden hacerlas personalmente, no hay ningún tipo de problema. Yo voy a leer acá un comentario que hizo una compañera, Yara, dijo, ¿cómo contrarrestar esa construcción de sentido común mediática cuando el bombardeo es permanente desde los medios y desde el Estado? Esto lo hizo cuando Claudia hizo su exposición. No se oyen voces que expliquen claramente a la población sobre sus obligaciones hacia las personas privadas de libertad y los funcionarios también hacen un uso político del tema, pensando más en los votos que en la responsabilidad del Estado que ellos representan. Ella hizo este comentario, no sé si hay alguno o alguna de las expositoras quiere agregar algo. Acá, hola, sí. Está. Estaba tratando de recuperar mi voz. Sí, hola Yara. Yo creo que esa es una de las desgracias que tenemos, que como es que damos vueltas siempre alrededor de lo mismo, como es un tema que como alguien, creo que Sebastián o Martín, ahora no me acuerdo, decían esto de, Sebastián, quien plantea otra voz es estigmatizado, denunciado como cómplice, las cosas que me dicen a mí y cualquiera de otros que plantea más o menos lo mismo. Ojalá que te pase para que te des cuenta, si te pasara a vos no dirías eso, sos cómplice de los asesinos, bla, bla, bla. Y a los jueces, ahí María Eugenia nombraba el caso del juez de Entre Ríos, denunciado prácticamente como cómplice de los nuevos hechos o del nuevo hecho terrible que había cometido la persona que había liberado. Entonces, yo creo que simplemente hace falta personas que les importe sobreponerse a esos temores y con un poco de coraje pues salgan a explicar las cosas. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante tener en cuenta, que a veces no es cuestión de razonabilidad, esto que yo escucho de expertos en comunicación y en redes sobre todo, que no es tanto la razonabilidad de lo que podamos explicar, sino que hay que tratar de trabajar mejor con los sentimientos de las personas, ¿no? Que hay cuestiones que quizá, obviamente, Sebastián puede explicarlo mejor, pero que no tienen que ver con explicar algo que es razonable o justo porque lo dice una ley, sino tratar de conectar con algo que es más emocional que racional, ¿no? Y creo que ahí hay parte de la dificultad. La falta de coraje y la falta de entender, o la dificultad para entender
el modo en que hay que comunicar estos temas, ¿no? Donde el dolor está tan presente. Totalmente. Bueno, acá en los comentarios, María Eugenia, te están felicitando por tu exposición, y te está preguntando, Enzo, si podrías aportar alguna bibliografía específica para la teoría del temor al juez. Si querés escribirlo o decirlo, no hay ningún tipo de problema. Hola, sí, mira, cómo no, después les paso, hay un artículo bastante breve donde este psicólogo Joaquín Areta hace un análisis y hace este desarrollo de su hipótesis, que es producto de una investigación interna que él hace de los equipos interdisciplinarios de las prisiones de la provincia de Buenos Aires. Lo tengo, se los paso a ustedes y, claro, tengo el artículo. No sé si está, creo que está disponible, pero por las dudas se lo paso, sí. Listo, perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta, siempre tengo miedo de no ser escuchada. Tengo una pregunta para Sebastián que siempre la tuve y nunca la entendí, a ver si, y por ahí te escuchaba con muchísima atención porque claramente yo soy estudiante de abogacía y para mí todo lo que es periodismo y licenciatura en comunicación social mucho no entiendo. Me gustan las leyes, lo reconozco, pero bueno. Hay algo que nunca entendí de los medios de comunicación, por sobre todo los hegemónicos, es utilizar como caballito de batalla la inseguridad. O sea, no entiendo cuál sería el motivo o qué ganan estigmatizando, utilizando todas las palabras que por ahí Eugenia hablaba, de estigmatizar a la persona, Claudia también, Martín también, de estigmatizarla, de apartarla o de paria, ¿no? De hacer eso. Nunca entendí por qué motivo se utiliza la inseguridad como caballito de batalla, digamos. Bueno, como decíamos hace un rato, hasta hace unos cuantos años hablábamos de la sección de casos policiales y hoy ya hablamos de la inseguridad como un todo. Los motivos de por qué lo utilizan como caballito de batalla, bueno, pueden ser varias las respuestas. Una es esta criminología mediática que sirve para saciar la sed punitiva de gran parte de la sociedad. Encontrar una víctima ideal, un victimario ideal, y endulzarle el oído a la audiencia, al votante, con discursos, digamos, punitivistas que nada tienen de solución, que nada tienen de llevar alivio a la víctima ni de justicia a la situación, sino de alimentar la sed de venganza, esto que decía recién, de la antorcha, la horquilla y sumarme a la horda justiciera. Los motivos pueden ser varios, insisto con esto, pueden ser el discurso fácil, porque ya tengo un enemigo construido, no tengo que construirlo, deposito ahí la razón y la culpa de todos los males y de las frustraciones que nos aquejan, y bueno, y vamos por ese lado, esa puede ser una. A propósito de lo que mencionaba Claudia, esto de lo racional y lo emocional, hay casos emblemáticos a nivel mundial donde lo racional quedó fuera de eje y primó lo emocional. Por ejemplo, el Brexit en Gran Bretaña. Poblaciones enteras, pueblos, pequeños poblados que vivían de una fábrica, se dieron un tiro en el pie porque esa fábrica, ya al no estar en la Unión Europea, se va a ir de ahí. Y votaron el Brexit esperanzados en que eso iba a traer más empleo. No había razón para suponer que iba a traer más empleo irse de la Unión Europea, pero sin embargo se votó desde lo emocional. Claro. Entonces, muchas veces, ante la pregunta inicial de cómo contrarrestar el efecto, y hay que tratar de empatizar, no enojarse, porque nadie escucha al que te reta ni al que está enojado, tratar de empatizar, entender, buscar razonar desde el dolor, lo cual es muy difícil, porque el dolor nos ciega, y es enormemente difícil buscar la razón y la empatía desde el enojo, pero digamos, hay abundante teoría al respecto. Puntualmente a lo que vos decías, Jimena, de por qué lo usan de caballito de batalla, una respuesta puede ser porque es fácil la construcción de un enemigo, el chivo expiatorio, y vamos para ese lado, ¿no? Esa puede ser una idea como para reflexionar.
Bien, acá en los comentarios una persona, Evangelina, puso que los medios de comunicación forman parte del control social y siempre responden a un determinado sector cívico y político al que le facilitan el juego. Es importante trabajar la empatía, como vos decías, y generar espacios para desarrollar una ciudadanía activa. Acá alguien puso con respecto a lo que vos dijiste, Sebastián. Sí, una cosita puedo agregar sobre Sí, este obvio. punto. A mí me parece interesante también pensar, además de los medios hegemónicos y el poder y pensar también, porque quienes estamos supuestamente con otra mirada de las cosas también caemos en esa lógica, en la lógica punitiva. Todos tenemos algún enemigo que nos provoca más odio, más enojo, más rechazo, que nos parece el peor enemigo posible. Y también actuamos muchas veces pensando que frente a esa persona o a ese sector, lo único que sirve es el castigo, lo punitivo, que eso solo calma el dolor de las víctimas. Martín por ahí decía en un momento que lo anoté, las libertades no pueden ser masivas porque tenemos la obligación de respetar la demanda de las víctimas. Y yo me quedé pensando, no es probablemente para desarrollarlo hoy, pero ¿por qué no podemos desarmar la idea de que la cárcel es una buena respuesta a la demanda de las víctimas? ¿Por qué tiene que ser que una persona siga presa? ¿Por qué eso tranquiliza a las víctimas? ¿Por qué nos tranquiliza? Digo como pregunta, ¿no? Por ahí no tendremos tiempo hoy, pero porque eso también es algo que tenemos incorporado, yo diría casi todos, ¿no? Y también me parece que estaría interesante empezar a repensarlo, sabiendo, como estamos todos diciendo, que la cárcel no sirve para nada, que destruye al ser humano, que no cumple sus objetivos, ni siquiera los declarados, ¿no? Alejandro, Aleocio, ahí levantó la mano en el chat. Ahí está, ahí habilitó. Sí. Hola, buenas tardes. Un saludo grande a los panelistas y a las panelistas, a la distancia, María Eugenia, Claudia, que tanto Hola, cariño Ale. tenemos por aquí. ¿Cómo les va? Más que nada, la verdad es que tengo un montón de preguntas para todas y todos los que han expuesto, pero en sentido coincidente, al menos en el eje central, me parece que también tendríamos que nosotros hacer un poco de autocrítica en los procesos formativos de la ciudadanía, ¿no? Recién Sebastián decía algo del hacer punitivista, y la verdad es que las personas no nacemos con ser punitivistas, sino que eso es un proceso formativo que quizá también tengamos que problematizarlo, deconstruirlo y construir bases diferentes, no punitivistas o más restaurativas, o al menos desde las formaciones hasta académicas, pero también y principalmente, creo, las socioculturales, en claves que no sean dicotómicas, ¿no? Porque si no, siempre discutimos sobre si la sábana tiene que tapar a las víctimas o a los victimarios, y las dos cosas no se puede. Y me parece que las construcciones son mucho más complejas que eso, y cada uno podemos aportar desde donde estemos, ¿no? Tanto de la ciudadanía como desde las universidades, desde los juzgados, desde los equipos interdisciplinarios, desde dentro de la cárcel, desde fuera de la cárcel. Lo que por ahí quería preguntar era si habían pensado en sentido autocrítico un proceso de educación de una ciudadanía digamos, con una opinión pública, con una opinión mayoritaria menos punitiva, y en ese sentido, ¿qué tipo de aportes podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre desde la universidad empezar a poner en valor, como la escuchaba Claudia decir hace poquito, de que las personas privadas de la libertad empiecen también a ser sujetos políticos que puedan aportar a la resolución de los problemas de los cuales nosotros siempre hablamos, ¿no? Porque si no, nosotros nos ponemos siempre en la opinión de las personas privadas de la libertad, y las personas privadas de la libertad nunca se terminan de convertir en sujetos políticos protagonistas de sus propias resoluciones, o de sus propios problemas, o de sus propias actividades. Y algo que decía Martín al principio, y que también por ahí puede ser una pregunta para problematizar, hay una estructura no democrática, pero no solo no democrática, sino antidemocrática, no solo en la cárcel, desde la cárcel y el interior de la cárcel, sino de lo que la ciudadanía sabe de la cárcel.
porque ahí también hay un proceso de control social formativo desde un montón de agencias, no solo las comunicativas, porque como decía al principio, no nacemos con sed punitiva. Y me parece que una de las formas de romper la dicotomía es precisamente construir bases protagonistas de la actividad de interacción para con el adentro y con el afuera de la cárcel, como dice Claudia, siempre una cárcel de puertas abiertas. Pero eso también en los procesos formativos, porque si desde las universidades o desde los juzgados o desde el proceso de ejecución decimos que tiene que haber cárceles abiertas, ya llegamos tarde, me parece. Me parece que el proceso formativo de las personas tiene que transcurrir de una manera más integral y más integracionista y no tan punitivista, ¿no? No sé qué piensan. Yo pensaba cuando vos hablabas, Ale, hola Ale, ¿cómo estás? En dos cosas, básicamente. Primero, creo que debemos empezar a trabajar para dejar de infantilizar a la persona privada de la libertad, devolverle su autonomía, y creo que puede gestionar su libertad anticipada desde el primer día que empieza a transcurrir su condena. O sea, ser él mismo el gestor de su libertad anticipada, o no, como sea, pero ser su propio gestor. Creo que está en todas las posibilidades. Y bueno, creo que hay experiencias que así lo demuestran. No me quiero extender en esto, pero por ejemplo, bueno, en la cárcel de Punta de Rieles, que siempre a mí me gusta poner como ejemplo, bueno, acá está Mario Juliano, que lo estoy viendo desde acá, puede hablar también mucho acerca de esa experiencia y bueno, muchas otras microexperiencias que se hacen dentro de nuestro país en algunas unidades también abiertas y demás. Pero, y además, pasando al tema de las víctimas, creo que las víctimas hay que quitárselas a los periodistas o a los malos periodistas y traerlas de nuestro lado. El ejemplo de Víctimas por la Paz, que es un programa de la Asociación Pensamiento Penal, que bueno, ustedes varios de acá lo conocen, demuestra que no todas las víctimas se conforman o se sienten aliviadas con el encarcelamiento o con las condenas exorbitantes, sino que, bueno, la historia les pasa por otro lado. Pienso que muchas veces nos quedamos con la primer voz de la víctima dolida, ¿no? La primera reacción de la persona a quien le ha impactado el delito recientemente, y nos perdemos de todo el proceso que hace a posteriori esa víctima, donde muchas veces empieza a pensar con profundidad y cambia de opinión, ¿no es cierto? Ya no se siente realmente gratificada con que su ofensor o el ofensor de su familiar esté en una cárcel, privado de la libertad y pasándola mal, sino todo lo contrario. Y bueno, me olvidé lo segundo que quería decir. Bueno, nada, eso. Yo, una cosita, una respuesta, Ale. Yo creo, absolutamente de acuerdo con eso. Voy a hablar a título personal. Doy clases en la escuela secundaria y discuto todo el tiempo la lógica del castigo que tienen tanto la escuela como institución, como los propios pibes y pibas que traen esa lógica de sus casas. Y mañana vamos a empezar con el CIPREVA, perdón que sea autorreferencial, pero me parece que está bueno, un cursito de formación jurídica no punitivista para periodistas, porque si estamos diciendo que los medios construyen sentido, los medios no son cosas que no están llenas de personas. Entonces, a mí me parece que muchas veces periodistas plantean una lógica porque no conocen otra. Entonces me parece que está buenísimo el cruce entre lo jurídico no punitivista, no lo jurídico en general, sino una mirada no punitivista con los sindicatos, en este caso es con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para tratar de trabajar esas lógicas, de desarmar, ¿no? Esas lógicas me parece que son como y que la universidad obviamente puede hacer mucho en ese sentido, no tengo duda, ¿no? Que ya hay experiencias, pero digo, seguramente, a mí estoy totalmente de acuerdo en que la formación, porque muchos incluso de nosotros teníamos una mirada hasta que llegó un docente, un libro, una lectura que nos permitió mirar las cosas de otro modo, ¿no? Yo siempre nombro a Nils Christie, por ejemplo, y lo recomiendo y le digo a todo el mundo que lo lea, porque ahí como una idea
tan sencilla como, ojo, que el sistema penal lo único que hace es repartir dolor. Oh, ya, nunca se me había ocurrido. Y a partir de ahí empezar a repensar un montón de cosas. Entonces, Bueno, acá leo un comentario que hacen con respecto a... Bueno, ahí Claudia te dice en el nombre del autor del sí, libro, si yo lo lo podés escribo. escribir. Sí, Perfecto. sí, cómo no. Hacen un comentario acá que dice que es interesante el concepto de devolver la autonomía a las personas privadas de la libertad, pero creo que a veces los efectos de la prisionización y la cultura carcelaria impiden tal cosa. Eso es un comentario de Elías, si no miro mal. Y respecto de Rosela, había pedido la palabra, casi me Hola, olvidé. ¿se me escucha? Buenas tardes a todos. Por ahí mi duda va más Sí, yo te escucho. dirigida a María Eugenia. Desde un enfoque más sociológico o interaccionista de esta situación, ¿qué medidas se podrían tomar o si hay alguna medida preventiva que se tome con esta interrupción temprana del tratamiento que se le está haciendo a la persona privada de su libertad? Porque me parece que se hizo como un cuadro mediático que claramente debe influir muchísimo en la subjetividad de ese que se está por liberar, ¿no? Yo digo, ¿hay alguna medida que se toma o se podría tomar alguna medida preventiva con la persona que está por ser liberada? Rosela, no entendí bien la pregunta. ¿Alguna medida preventiva de qué? ¿De qué? No, me parece que hablo más desde de la sociedad criminógena, ¿no? Que por ahí genera los medios de comunicación y esto de que decían no sé, del miedo, de generar el pánico, de que se liberan violadores, todo esto, digo, ¿cuál es también la respuesta que se le puede dar para que esto no influya en la subjetividad del que está por ser liberado, digo? ¿Hay alguna medida que se pueda tomar no sé, alguna acción Bueno, algo como de eso preventiva? estuvo comentando, creo que Ale, que tiene que ver con generar conciencia, con dar información genuina, con no asustar, se me cruzan muchas ideas en este momento. Los otros días lo estaba escuchando a LAC decir que cada municipio debía hacerse cargo de la persona privada de libertad que va a salir y va a vivir en ese ámbito, en ese ejido. Y yo es algo que vengo pensando desde, no sé, 1000 años y que me parece maravilloso, maravilloso empezar a trabajar previamente, ¿no? A nivel municipal, porque es un trabajo mucho más factible, trabajar con la comunidad que va a recibir a esas personas que salen de estar en prisión de diferentes niveles de deterioro, con diferentes niveles de necesidad. Bueno, trabajar sobre los prejuicios. No, porque no aguanto más. Es insoportable. Ahí aún está empezando. Creo que bueno, que trabajar a nivel comunidad desde los prejuicios, creo que los prejuicios se vencen con información y con un conocimiento, ¿no es cierto? Una de las formas. Individualmente con la persona privada de la libertad, bueno, sí, hay seguramente que los prejuicios de afuera le impactan de muchas maneras, le impactan a la hora de salir a buscar un trabajo. Otra cosa que deberíamos erradicar es la pretensión de para poder acceder a un empleo de, ¿cómo se llama? El certificado de no tener antecedentes delictivos, sí. ¿No? Es un disparate terrible y un contrasentido inmenso. Creo que sobre eso se debería trabajar también. En fin, sí, no sé si te respondo más o menos tu pregunta. Sí, se enfocaría más en la sociedad que va a alojar o a recibir nuevamente que en el que está volviendo. Bien, muchísimas gracias. Una cosita, porque hay una respuesta a una pregunta que ahí quedó, donde se hablaba del sujeto político, y una persona, no me acuerdo el nombre, dice que por ahí la cultura
carcelaria lo hace difícil. Yo quiero decir que con motivo de los hechos de Devoto, me tocó participar en las mesas de diálogo en Devoto, un poco acompañando a las personas privadas de libertad que pidieron que Andrea Casamento, que es de la Asociación de Familiares, y yo los acompañáramos, y yo les puedo asegurar, pero sin exagerar, que pocas veces en mi vida que he participado en innumerables reuniones de diversos ámbitos, de todo tipo, he visto tanta seriedad en establecer, en intentar establecer acuerdos, tanto sentido de la realidad, tanta disposición como de parte de las personas privadas de libertad. No estoy haciendo una mirada romántica, sinceramente, me hubiera gustado que se hubieran filmado esas reuniones, porque de un lado estaban los presos y 2 o 3 personas más que estábamos con ellos, y enfrente todo el Estado, y aún así, con esa disparidad en la mesa, había muchísima sensatez en el diálogo. Así que yo creo que hay que hacer mucho esfuerzo y hay que hacerlo para dialogar con iguales, con ciudadanos y ciudadanas que solo están privados de su libertad. Totalmente. O deberían. Bueno, gente, Yo quería agregar unas palabritas para cerrar. Acá. No me van a ver, ¿me ves? No me van a ver No, porque no. no tengo habilitada la cámara, pero se me escucha. Bueno, nada, agradecerle de parte del observatorio a la comisión que organizó este conversatorio súper interesante, y a las y los expositores, al juez de ejecución, excelente su mirada y su compromiso en esto. Bueno, Claudia como abogada que la seguimos en su militancia impecable, pero también es muy importante la mirada de la parte de la comunicación social para ver si lo que se cuenta en los medios es lo que levantan de la sociedad o los medios son los que imponen en la sociedad una mirada. Y sumamente interesante la mirada de Eugenia como psicóloga para entender que detrás de ese expediente hay una persona con pensamientos y sentimientos, y entender un poco esto, que cuando hablamos de privados de libertad, ¿por qué los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Es entender que los derechos humanos son de todos y que las personas privadas de libertad son una parte del pueblo que está encarcelada, por eso el Estado no puede desconocer los derechos de estas personas. Entonces, entender un poco esa mirada, porque lo podemos entender por ahí los estudiantes de abogacía, lo que es la prevención general, que la cárcel no sirve, que no satisface a las víctimas, que no repara el delito, que no previene el delito, pero entender que las personas que estamos encarcelando son personas, son humanos que tienen derechos. Entonces, un poco la idea de este observatorio era exponer la mirada interdisciplinaria de lo que implica una cárcel, esto de repartir cuotas de dolor, para que podamos empezar a trabajar y ver el compromiso de la universidad en la formación de profesionales, que la universidad empieza a meterse en la cárcel y que vamos a hacer que la cárcel sea un espacio que tenga un poco más de luz y que no sea tanto un centro de vulneración de derechos. Así que nada, agradecerles de parte del observatorio a todas y todas por participar. Creo que se nos va a cortar en un ratito, así que sí. a todos. Bueno, gente, Bueno, muchísimas muchas gracias. Muchas Ella gracias. fue, bueno, la que habló es Ivana Barneix, precisamente la directora del Observatorio de Derechos Humanos. Quería decir unas palabras, así que bueno, a las 5 posiblemente se nos corte. Muchísimas gracias. A mí me quedaron preguntas, por sobre todo a Martín Sarabia, pero bueno, se nos corta. Muchísimas gracias Claudia, muchísimas gracias Martín, Sebastián y María Eugenia, realmente excelente. Así que nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego, un abrazo, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.